Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia Machista y esta mañana vamos a empezar con este dato. Solo el 12% de los ayuntamientos están adheridos al sistema Biogen. Es un sistema del que hablamos desgraciadamente muy a menudo ante los crímenes contra las mujeres porque es el mecanismo que permite hacer seguimiento a las víctimas y protegerlas. También hablamos de él cuando se denuncian fallos en su funcionamiento. En todo caso, Biogen permite coordinar a los cuerpos policiales y, sin embargo, casi el 90% de los municipios españoles no se ha sumado a esta plataforma contra una violencia que en lo que va de año deja en nuestro país a 39 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Mariola Lourido. Casi el 90% de los ayuntamientos sigue fuera del Biogen, 18 años después de la creación de este sistema clave para el seguimiento y protección policial de las víctimas de violencia de género. Solo están el 12%, 822. Faltan todavía algunas capitales de provincia importantes como Zaragoza, Teruel, Las Palmas, Albacete, Badajoz o Cáceres. Esto significa que sus policías locales no colaboran en la seguridad de las mujeres. Belén Crego es comisaria y jefa de violencia de género en Interior. La policía local realiza tareas de protección, de vigilancia, de acompañamiento. Aporta información de mucho interés para hacer un mejor seguimiento de la evolución de los niveles de riesgo. La falta de voluntad política porque no se considera una prioridad o la carencia de recursos humanos y materiales en pueblos pequeños son las dos razones fundamentales de esta baja integración. Según la última lista de Interior, a la que ha tenido acceso la cadena SER, Extremadura es la que menos ayuntamientos tiene en Biogen, 10, aunque en Madrid, una comunidad muy poblada, solo son 48, menos del 30%. En algo más de 2 horas se reúne el Consejo de Ministros que va a tramitar el relevo del fiscal general del Estado después de que Álvaro García Ortiz presentara su renuncia antes de que se conozca la sentencia por la que le ha condenado el Supremo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El nombre del sucesor depende ya, por tanto, de Pedro Sánchez, que acaba de aterrizar en España de regreso de la cumbre en Angola. La duda es quién va a suceder al fiscal y cuándo conoceremos ese nombre. De momento, el presidente del Gobierno insiste en la inocencia de García Ortiz. Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración. Dijo Sánchez que el sucesor lo conoceremos en breve. Yolanda Díaz iba un paso más allá después de la sentencia. Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo duda ya de la independencia de quien pueda ser nombrado y propone que el informe del Poder Judicial para el nombramiento sea vinculante, es decir, que el Poder Judicial pueda tumbar a la persona que designe el Gobierno. Que el nuevo fiscal general del Estado sea, primero, un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión. Segundo, que cuente con el aval del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto. El otro gran asunto de la crónica política está también en los juzgados, el juicio a la familia Pujol. Que empezó ayer en la Audiencia Nacional con la decisión de los magistrados de no exonerar del proceso al expresidente catalán, el propio Pujol, que según los médicos padece un deterioro cognitivo importante a sus 95 años. Lo primero que le tengo que poner de manifiesto, señor Jordi Pujol Soley, es que el tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia. Eso implica que, en principio, va a estar usted presente en las sesiones del juicio. A pesar de los informes forenses, le preguntaron a él directamente si se encontraba en condiciones. Respondió Pujol que estaba a disposición de la justicia, pero que muy en forma no está. Tendrá que seguir participando hasta nuevo aviso, aunque sea de forma telemática. Está empezando el martes, es 25 de noviembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Las autoridades cubanas detuvieron ayer en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor de infantil y primaria de Ourense, que fue condenado por el Supremo a más de 13 años de cárcel por violar a una menor, una de sus alumnas, durante más de 2 años. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La víctima tenía solo 12 años y durante la investigación se supo que había intentado acercarse a otras menores. El agresor desapareció poco antes de que el Supremo confirmara su condena y logró huir a Cuba. Allí empezó a colgar fotos en redes sociales con
su nombre de pila en castellano. Trabajaba como fotógrafo y se le reconocía perfectamente. Su detención ha tardado. Justo ayer el Ministerio del Interior lo incluía en su lista de los 10 delincuentes más buscados. Javier Bañuelos. Sí, las autoridades cubanas han tenido en cuenta la orden de detención internacional que dictó la Audiencia Provincial de Ourense, pero ha habido que esperar, no ha sido automático. La orden se emitió el pasado 31 de octubre y ha sido ahora casi un mes después cuando por fin han arrestado en Cuba a Martiño Ramos, el profesor pederasta que violó de forma sádica a una de sus alumnas cuando tenía tan solo 12 años. La Policía Nacional precisamente acababa de incluir a este depredador sexual en su lista de los 10 fugitivos más buscados. No hay ahora mismo un acuerdo de extradición con Cuba, pero la policía española confía en que las autoridades cubanas entreguen a Martiño Ramos lo antes posible para que cumpla en nuestro país los 13 años de cárcel que confirmó el Tribunal Supremo. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El Ministerio de Ciencia ha convocado hoy al patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, después de que un alto cargo despedido haya acusado al exgerente Juan Arroyo de haber desviado millones de euros del presupuesto. Este antiguo ejecutivo habla de amaños de contratos por valor de más de 20 millones de euros y culpa al que fue el máximo responsable del centro de investigación por liderar la supuesta trama. Patronos y científicos lamentan una nueva crisis de reputación después de que dimitiera su directora hace solo unos meses, señalada por acoso laboral. Javier Ruiz Martínez. Parece el día de la marmota, dice a la SER uno de los patronos, que esta mañana se van a ver para estudiar qué hacer. Volvemos a salir en los medios, dice, y no por una investigación puntera, que es lo que debería ser. En el centro, un científico al frente de una de esas investigaciones punteras da una clave. La desconfianza se traduce en menos recursos y menos recursos hacen más difícil que los tratamientos que desarrollamos alcancen a los pacientes. Y en ese clima afronta hoy el CENIO el patronato. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por un exalto cargo que fue despedido este verano. Dice que Luis Arroyo, el anterior gerente, organizó presuntamente una red de contratos irregulares que ha defraudado más de 20 millones de euros. En su momento, la cesada María Blasco ya denunció esta situación, aunque sin aportar públicamente pruebas. Ahora la Fiscalía tiene la denuncia de otra persona, pero de momento ni el CENIO ni tampoco el exgerente acusado han recibido ninguna comunicación. Gobierno y sindicatos volverán a sentarse hoy a negociar la subida salarial de los empleados públicos de aquí a 2028. Se han dado 2 días más después de que anoche la reunión terminara sin acuerdo. El principal escollo es que el Gobierno pone como condición que entre 2025 y 2026 esa subida no pase del 4%. Estefanía Salvatierra. El Gobierno y los sindicatos se dan 2 días más para tratar de cerrar las subidas salariales de los empleados públicos de aquí a 2028. Comisiones Obreras no entiende el bloqueo del Ministerio, que mantiene una subida del 4% para 2025 y 2026, un porcentaje con el que el Ejecutivo no superaría la regla de gasto. Lucho Palacho. Pero nosotros vamos a aprovechar este tiempo para insistirle al Gobierno que tiene que ejercer la responsabilidad de mover ese porcentaje del 2025 y el 2026, porque no podemos decirle a la gente que vamos a firmar un acuerdo que va a estar por debajo del IPC en el año 2026. Una pérdida de poder adquisitivo, tan solo un 1,5% de subida, que se compensaría con el incremento del 5% que se recoge para 2027 y al que UGT podría darle el visto bueno. CESIF se limita a apuntar que lo consultará con sus órganos. La propuesta presentada por el Gobierno recoge un alza del 2,5% para este año, con efecto retroactivo desde enero, y podría pagarse en la nómina de diciembre. Y un dato sobre el mercado de la vivienda. Durante el segundo trimestre del año ha subido el ritmo de construcción de viviendas de protección oficial, gana impulso pero sigue sin despegar y no compensa la creación de nuevos hogares. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, la construcción ha tocado máximos desde 2009, pero las más de 29.600 viviendas que se han empezado a levantar en el segundo trimestre son insuficientes para dar cobertura a los 40.000 hogares que se han creado en España en ese periodo de tiempo. El acelerón se nota especialmente en la vivienda pública, y es que según datos del Ministerio, de abril a junio, el número de pisos protegidos se ha disparado un 18% al compás del despliegue de las iniciativas del Ministerio. Hasta el momento se han movilizado 120.000 de los 180.000 pisos en alquiler asequible comprometidos por el Gobierno. A pesar de los avances y después de años de desclasificaciones, España sigue a la cola en materia de VPO. Poco más del 3% del parque es público en nuestro país, frente al 9% en el que se sitúa la media europea. Y les queremos hablar ahora de los datos sobre conciliación que reflejan las diferencias que todavía existen entre los hombres y mujeres en nuestro país. 1 de cada 2 madres se ven obligadas a sacrificar su vida profesional
profesional para dedicarse a sus hijos y además la mayoría de las excedencias por cuidados, el 70%, todavía recaen en ellas. Es una información de Laura Gutiérrez. Casi la mitad de las mujeres, un 47%, ve alterada su carrera profesional después de la maternidad, mientras que esto solo le pasa a un 8% de los hombres que son padres. La falta de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y de los mayores se traduce en un freno claro para el desarrollo profesional de las mujeres, según el informe elaborado por EAE Business School. Muchas mujeres profesionales, un 16,5%, optan por un trabajo a tiempo parcial para encargarse de los cuidados familiares frente al 3% de los hombres. Esto impacta directamente en el salario, las oportunidades de ascenso y la estabilidad profesional. Según este informe, las empresas realizan peores evaluaciones laborales para quienes se acogen a permisos o fórmulas flexibles, lo que lleva a que las políticas de conciliación sean vistas como algo negativo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hoy las historias nos llegan desde Andalucía. Diego Suárez, buenos días. Buenos días. Y desde Baleares, Mamen Municio, buen día. Hola Ángeles, buen día. Diego, empezamos por la distinción que ha otorgado el Ayuntamiento de Sevilla a un policía local que llegó a España en los bajos de un camión. Sí, Marouane Chaibi, 28 años, marroquí, nació en Kenitra, cerca de Rabat. Su padre pastelero, su madre ama de casa, soñaba con llegar a España y un día, siendo menor de edad, se metió en los bajos de un camión, consiguió cruzar el estrecho y llegar a Algeciras, donde la policía lo cogió, lo llevó a un centro de menores de la ciudad, después fue trasladado a Sevilla y en Sevilla estudió la ESO y con 25 años logró sacarse la oposición para la policía local. Cuando yo estaba debajo del camión y el camión se metió en el barco porque ya ha pasado todos los controles, me emocioné tanto que me puse a llorar debajo del camión. Y cuando me han llamado para decirme que acababa de aprobar una oposición, me vino en mente ese mismo recuerdo. Y digo, madre mía, que estaba llorando debajo de un camión y ahora me están diciendo que acaba de aprobar una oposición. Entonces, perdón, pero ¿qué hace? Se emociona el joven Marouane. Ayer todos sus compañeros Ángeles le homenajearon en pie en el Día de la Policía Local. Como dice el lema del programa Espacio de Encuentro que se emite los sábados aquí en la cadena SER Andalucía, el inmigrante no es el enemigo, sino todo lo contrario. En este caso, el inmigrante es un buen policía. Qué historia más buena. Un juego de mesa para conocer las variedades locales de uva en Mallorca, Mamen. Sí, lo ha puesto en marcha el Consejo Regulador de Vino de la Tierra Mallorca y es para saber qué bebemos cuando nos sirven un vino. Nos proponen completar nuestro propio viñedo a través de esas variedades locales más representativas: Callet, Fogoneu, Mantonegro, Gorgollasa, Giro Ros y Pensal Blanc. Cada jugador tiene que elegir un tipo de viñedo, pero también la comarca vitivinícola. No se trata, Ángel, solo de aprender el nombre de las principales variedades de uva, también sus características o curiosidades. ¿Cómo se llama el proceso de transformar la uva en vino? ¿A qué temperatura fermenta habitualmente el vino tinto? ¿O cuál es la función del mar en el cultivo del vino? Están entre las preguntas. Magdalena Mesquida es la presidenta de Vi de la Terra Mallorca. Preguntas, respuestas, lo dividimos por varias zonas: Tramuntana, Playa Llevant, sobre las variedades autóctonas de Baleares y sobre todo del vino. Formas de elaboración, tipos de vino, qué tipo de variedad es tinta, es blanca, qué te vas a encontrar en un vino elaborado con una u otra variedad. Para avanzar en el juego, pues tener una vendimia exitosa, una nueva técnica de cultivo o la visita de un enólogo. Para perder posiciones, una plaga o una sequía. Una propuesta, la vida. Una propuesta para conocer el patrimonio Ángel etnológico de Mallorca. La vida de los bodegueros. Y el New York Times, que ensalza las yemas del convento de San Leandro y el tocino del cielo, que se inició en Jerez hace 500 años. Sí, ¿tú sabes el origen, Ángeles? No, yo no. Pues hace 500 años las bodegas de Jerez usaban claras de huevo para clarificar el vino. Tenían un gran excedente de yemas que donaban a los conventos, así que las monjas, con las yemas, azúcar y agua, hacían ese almíbar que al enfriarse tenía la textura como de tocino y al hacerse en un convento, pues tocino de cielo. Y los dulces del convento de Sevilla, de San Leandro, también son para el New York Times una auténtica bendición. Todos estarán disponibles para su venta del 5 al 8 de diciembre en el Alcázar de Sevilla. Pero a ver, que estás haciendo aquí una cuña de las yemas y de los tocinos. Hombre, que ayudar a las monjitas. Vale. Pues venga, que además están muy buenos. Y así también las derrotas futbolísticas, Diego, con el dulzor de las yemas y de los tocinos, se saborean mejor. Bueno, pero estamos en modo derbi, ¿eh? Vale. El derbi es el día 30, la semana que viene. Y respecto a los dulces, como dice la DGT, consuma con moderación. Diego, Mamen, hasta luego. Un beso. Diego, buen día. Hoy por hoy noticias.
SER Podcast. Tenemos información de última hora, el nombre de la propuesta del Gobierno para la Fiscalía General del Estado, la sustitución de Álvaro García Ortiz. La sustituta es una mujer de Álvaro García Ortiz que ayer presentó su dimisión. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, el Gobierno va a proponer a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Hoy el Consejo de Ministros va a iniciar el proceso para nombrar al relevo de Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Público y, como decimos, lo podemos contar a esta hora, Peramato va a ser la propuesta del Ejecutivo. Ella es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio, tiene, dicen fuentes del Gobierno, el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos y en este momento es fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de sala delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal. En el Ejecutivo destacan su amplia trayectoria, especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, dicen, en la Moncloa es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. Así que la noticia es esa, Ángels. El Gobierno va a proponer hoy a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Este es el nombre que estábamos esperando, la propuesta del Gobierno. Al regreso de su gira en África, el presidente del Gobierno va a estar hoy al frente del Consejo de Ministros y este es el nombre que va a haber sobre la mesa para ocupar el cargo de fiscal general del Estado, el nombre de Teresa Peramato. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.